Bienvenidos un día más al espacio En Armonía, y me voy a dar un paseo para ir explicando lo que voy a desarrollar hoy, que es el complemento del día anterior. Si recordáis, estuvimos hablando de los principios de transformación, de armonía, que debemos comprender para vivir nuestro propósito vital, alejados de los infiernos psicológicos que nos atenazan, e incluso de accidentes, de cosas inesperadas que pueden suceder y que nos sacan de nuestro centro. Si recordáis, vimos que tenemos que estar movilizándonos hacia nosotros constantemente. El principio de movilización nos dice que en cualquier momento debemos estar manifestando nuestro propósito vital, sin tener que esperar al futuro. Es ahora cuando se cumple nuestro destino. Y esa movilización es siempre hacia el centro, nunca hacia lo externo, hacia lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, que es también lo más cercano, no está alejado. Esta movilización nos hace ser ramas del árbol de la vida. Comenzamos a crecer, a dar fruto, para lo cual necesitamos seguir el principio de honestidad, ser honestos con nosotros mismos, hacer aquello para lo que hemos venido, no mentirnos, que es, si os dais cuenta, lo más difícil, porque con todas las distracciones que hay y con todos los engaños es muy fácil hacer algo que no se corresponde con nuestro verdadero ser, y es lo que nos mete en problemas. Engañarnos a nosotros mismos, no ser honestos con nuestra verdad. Por eso tenemos que ver qué es la verdad, el principio de verdad que vamos a ver hoy. Pero también hay un principio de responsabilidad. Tenemos que responder de forma inteligente, madura, ante todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, sea negativo o positivo. La actitud correcta hacia la vida en su conjunto, hacia la existencia con sus sufrimientos, con sus penas, con sus injusticias. Debemos adoptar una actitud responsable hacia todo eso. No podemos cambiar ciertas cosas del mundo, pero sí podemos modificar nuestra actitud. Y esto implica abandonar victimismos, autocompasión, autoindulgencia, porque todo eso es alimentar el niño herido que llevamos dentro. Y ese niño tiene que sanarse, tiene que liberarse de traumas para que pueda brillar como un niño feliz nuevamente. Nuestro niño original, el verdadero ser, es un niño que no ha sido traumado, es una inteligencia pura que quiere aprender, crecer, comprender. Aprender no es adquirir conocimientos nuevos, sino recordar aquello que forma parte de nuestra esencia y que tiene que crecer de algún modo en comprensión, interactuando con el mundo. Por eso el niño original es el que sana al niño herido y es el que se hace responsable, en realidad, porque cuando crece siente que debe caminar hacia la verdad del ser completo, hacia la verdad del Padre de Luces, como se le conocía. Por eso el niño que ya no es un bebé que tiene berrinches, que quiere leche, ya comprende, escucha a sus papás. Y en nuestro caso estamos hablando de la Madre Vida y el Padre de luz infinita, magnética, llena de amor, sin condiciones. Pero digamos que todo esto tiene unos matices que debemos comprender, porque no es fácil permanecer alejados de los engaños, ya que la falsa verdad se parece a la verdad. Porque sí, hay una falsa verdad, ya que todo lo que vemos manifestado es resultado de leyes que al principio eran divinas, pero que luego se fueron modificando. Entonces tenemos que ir viendo el principio de manifestación y el principio de verdad. Por eso me voy a dar un pequeño paseo, prestando atención, eso sí, al terreno, porque
aquí hay serpientes y ahora mismo pues estamos en primavera y salen a reproducirse. No suelo ver muchas, algunas son culebras, otras son víboras. Y bueno, hay que tener cuidadito, pisar en terreno firme. Aunque bueno, muchas veces tratamos de hacer cosas y conseguimos lo contrario. Esto se lo decía el otro día a un oyente que me preguntaba por cómo liberarnos del pensamiento negativo, de los pensamientos que nos atormentan. Y como le contesté en la caja de comentarios, aquello que rechazamos y tratamos de alejar se hace más fuerte, porque lo rechazamos con odio, porque lo que tememos aparece, porque aquello a lo que uno se resiste, persiste. Por eso esto no es una cuestión de hacer, sino más bien de hacer sin hacer. Para lo cual necesitamos una actitud correcta, una mente clara que comprenda bien de dónde viene la manifestación y qué es lo que somos realmente. El principio de manifestación viene a decir que todo lo que vemos manifestado es resultado de una visión, de un pensamiento y de un sentimiento o emoción que finalmente le da la fuerza para que ese pensamiento y esa visión se materialicen. Entonces, si la visión es torcida, el pensamiento es torcido, y si el pensamiento es torcido, pues la energía también va a estar torcida, por lo que vamos a tener una manifestación distorsionada. Por eso es tan importante ser conscientes de qué es lo que opera en nuestro inconsciente y subconsciente. Al subconsciente podemos acceder de manera inmediata, porque son, digamos, las emociones y pensamientos que están en contacto con el cuerpo. Pero no es tan fácil acceder al inconsciente, ya que son regiones más sutiles de energía, donde puede haber un espíritu torcido que se haya generado con hábitos torcidos. Entonces la energía de vida se tuerce. Pero no quiere decir que sea malo. Tenemos que olvidarnos de crear conflictos, porque eso es lo que crea división interna. Y la división interna ya es una visión distorsionada. Nos está alejando de nosotros mismos. Nuestro verdadero ser no es una división, sino una unidad y una unicidad, una armonía de energías, elementos, actitudes. Todo eso tiene que estar en sintonía para que se pueda manifestar, por lo menos en nosotros, una mente clara, un corazón limpio, de modo que el principio de manifestación tiene una doble vertiente. Por un lado está la mentira, que manifiesta un mundo de mentira, y luego la verdad interna, que manifiesta pues una realidad, incluso en medio del mundo de la mentira. Esto lo tenemos que ver porque es impresionante. La verdad no es estar aparte de la mentira o de los engaños, de las simulaciones, sino darnos cuenta de que la verdad plena es absoluta y cruza hasta la dualidad misma. No rechaza, sino que incluye y transforma. Esa es la naturaleza del amor pleno. Pero para ello, digamos que tenemos que comprender realmente qué es la verdad. Y muchos filósofos han dicho que eso de la verdad absoluta no existe. Todo a pesar de que los grandes pensadores y sabios dijeron que la verdad es aquello que no cambia, que es siempre igual a sí misma, lo que es, lo que en griego llamaban toon, lo que es de manera permanente, que es curiosamente lo que el apóstol Pablo dijo que era el Dios desconocido de los griegos.
en Hechos de los Apóstoles 17-28. Decía que ese Dios al que los griegos habían dedicado un altar era el Dios al que adoraban los seguidores de la enseñanza del Mesías universal. Y ese Dios desconocido de los griegos, pues era evidentemente el ser de los filósofos. Pero digamos que en la filosofía no se conoce bien al ser. Piensan sobre él, hacen teorías sobre el ser. La filosofía occidental se basa en eso, en meditar sobre la realidad, lo que es, y tratar de expresarla con el lenguaje, con el logos. Pero en la enseñanza del Mesías universal se dice que hay un logos, una palabra, que expresa a ese ser pleno, infinito, sin límites. Esa palabra es lo que llaman el verbo divino. Y el principio de verdad es estar alineados con ese verbo. Un verbo que, como digo, no niega, sino que despliega y trasciende. Lo que sucede es que el amor se puede torcer, igual que la vida. Y todo lo que vemos manifestado en este mundo es resultado de esa torcedura, de ese desvío del amor, porque evidentemente en un mundo de amor pleno y vida plena no puede haber muerte. Entonces, ¿por qué vemos tantas hojas secas, muertas? ¿Por qué la vida a nuestro alrededor sufre? ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Dónde está lo divino en el sufrimiento? Debemos encontrar la verdad en aquello que es engañoso. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la Matrix, de la ilusión, lo cual es una extensión de viejas enseñanzas. En Oriente dicen que todo es maya, que todo es ilusión. Los gnósticos dijeron que el Dios del Antiguo Testamento, al cual llaman pues Yaldabaoth, hoy en día dicen Jehová, Yahvé, ha engañado al mundo, que es el Dios del mundo, y que ha enviado engaños. En realidad esto viene de cosas que dijo Pablo, porque Pablo en 2 de Corintios 4:4 dijo que el Dios de esta era, Theos tuaionos, de este ciclo de tiempo, está engañando a aquellos que se dirigen hacia la perdición, el hijo de perdición, porque han decidido creer una mentira. Y esa mentira vendría de ese Dios del tiempo, de los ciclos. Es curioso que Pablo emplee esa expresión, porque antiguamente se hablaba de Cronos, el padre del tiempo, que se basa sobre todo en ciclos, pero también hay arquitectos, lo que llamarían antiguamente arcángeles y ángeles, que hicieron ciertas modificaciones de la ley de 7 y la ley de 3 para que todo obedeciese a ciclos que se repiten y pudiese haber una regeneración o reciclado de la energía. El problema es que las modificaciones que hicieron ellos condujeron a un mundo donde la energía se estanca. Esto ya lo he explicado varias veces. Lo encontraréis en el vídeo sobre la menorá y la ley de 7 y el enagrama, el árbol de la vida y la música, el vídeo sobre las octavas de vida. Seguramente dejaré los links después y también haré un artículo probablemente para expandir todo esto. Y recordar que estas modificaciones pues, fueron hechas por lo que podemos llamar Dios de este mundo, que no es simplemente lo que algunos llaman Lucifer, demonio, Satanás, porque estos son conceptos religiosos que no recogen lo que se expresa en las enseñanzas. En realidad, el Dios de este mundo es un conjunto de arquitectos y también de fuerzas, de leyes,
que operan dando lugar a una existencia dual, donde hay vida atrapada y muerte. Por tanto, el Dios de este mundo no solo es Lucifer. Los portadores de la luz, los luciferes, la administración de la mañana que comenzó a sembrar vida en los planetas, cayó y se rebeló por la influencia de las leyes de este mundo. Por tanto, ellos eran ya resultado del Dios de este mundo. Por eso en vídeos pasados hablé de el adversario número 1, el Satán 1 y el Satán 2, el adversario 2, que serían pues aquellas inteligencias que cayeron y que le hicieron la guerra al Dios del universo, que no es el Padre de luces al que se refería el Maestro y los apóstoles. Por eso hay tanta confusión. El Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, es simplemente un mecanismo, un universo que funciona por ciclos, por reciclado de energía, y que puede ser muy engañoso, evidentemente. El problema es cuando confundimos al Dios del mundo con lo que podemos llamar el ser divino absoluto, o el Dios verdadero, el Dios viviente, que incluye, pero trasciende al Dios del mundo. Y cuando digo incluye, quiero decir que lo emplea para vencer el engaño que surgió como resultado de condiciones accidentales. La pregunta es, ¿cómo es eso posible si en el verdadero Dios no hay mentira? Si el verdadero Padre es de verdad y el Padre de mentira es aquel al que seguían los judíos, según el Maestro. Vosotros sois adoradores de vuestro padre el acusador, y sus deseos queréis hacer. Vuestro padre el diablo, que era un mentiroso y un asesino, desde el comienzo. La confusión en la religión cristiana, por ejemplo, vino de ciertas cosas que dijo el apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses 2:11 viene a decir que Dios envía una energía engañosa a aquellos que ya son hijos de perdición. Esto, claro, fue traducido como poder engañoso. Algunos vinieron a decir que Dios engaña a los malvados, porque en el Antiguo Testamento incluso se dijo que el verbo divino, el Yud He Vav Hei, envía un espíritu de engaño que habla falsedad por boca de los profetas. Eso está en Primera de Reyes 22:22. Ahí tenéis un espejo. El 22 es el número de senderos en el árbol sefirótico, pero claro, cuando se rompen por el espejo del mundo, se convierten en una dualidad. Entonces, el árbol sefirótico de 10 esferas tiene 22 senderos que pueden estar iluminados o oscurecidos. Sobre esto he hablado en el otro canal, Vital en Armonía. Ahí tenéis una aproximación psicológica a los 22 senderos, pero se pueden comprender desde otros puntos de vista. Por ejemplo, el ADN tiene 22 aminoácidos, hay 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y tiamina, que de algún modo son la expresión del tetragramatón. Hay 4 elementos de este universo: oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno, que también son otra expresión del tetragramatón. Hay 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, que también son otra expresión del tetragramatón. Por tanto, todo eso forma parte del Dios del mundo, el Dios del tiempo y de los elementos que funcionan dentro de los ciclos. Y todo eso puede ser engañoso. Todo eso contiene energías que, si no se disciernen, si no entran en una dinámica de vida y de amor pleno, se vuelven contra nosotros. Digamos que hubo errores cometidos por los arquitectos que trataron de solventarlos, no pudieron. Ellos
dieron su Torá, su enseñanza, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió esa enseñanza, por eso se le dio una Torá codificada, una Torá de piedra, que ya no estaba hecha de enseñanzas espirituales, sino a base de códigos cabalísticos que no se comprenden si no es profundizando en la sabiduría hebrea de la Torá. Pero cuando vino el Mesías hubo una desvelación aún mayor, porque él trajo la verdad que trasciende incluso la Torá de piedra, o digamos que la comprende sin necesidad de comprender complicados códigos cabalísticos. Recordemos cómo el Mesías, cuando vino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. No dijo una verdad, o mi verdad, o esta verdad. Dijo la verdad, lo cual implica un matiz de lo absoluto. Porque aquí en este mundo hay muchas verdades que son relativas a las condiciones del mundo. Entonces, no es la verdad del mundo lo que Yeshu vino a comunicar, sino más bien una verdad que está en nosotros y nosotros en ella. Vosotros en mí y yo en el Padre, dijo. Porque lo que expresa el verbo divino es el despliegue de la verdad absoluta e invisible, lo que llaman el Padre de luces, el origen, hasta el mundo de la dualidad, un mundo donde hay engaños cuando la verdad es de contrarios, de contingencias, y no de opuestos, que se reconcilian. Por eso el tercer aspecto que reconcilia a los opuestos es llamado Espíritu Santo. El espíritu que vincula, digamos, el mundo manifiesto a aquello que es infinito, invisible, pero que se manifiesta incluso con un rostro. El rostro del Padre, que llaman. Y ese rostro del Padre es la función del Hijo. Y ese espíritu limpio o Espíritu Santo es lo que vincula este mundo de dualidad al origen infinito, de donde emana el amor sin condiciones, la vida plena. Pero claro, en su estado absoluto e infinito no se puede manifestar, porque es invisible a los ojos humanos, a los ojos del mundo, ya que no lo pueden ver. Entonces tiene que haber una manifestación, un mediador. Y eso es lo que se conoce como el Hijo. El Hijo es la manifestación del origen del Padre. Por eso él dijo: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Esas son las palabras que se le atribuyen a Yeshu y que las habría dicho hace 2000 años. Son palabras que muy pocos han dicho. Después de él hubo algún maestro místico que dijo que él era la expresión de Dios, ¿no? Y lo mataron. Concretamente un sufí dijo que él era una manifestación de la verdad y lo asesinaron en su propia religión musulmana. Porque muchos han dicho: yo soy la manifestación de la verdad. Ahora, ser la manifestación de la verdad son palabras mayores, porque para hacer eso, digamos que el amor y vida plena tiene que estar manifestado de tal manera que pueda trascender todos los engaños, incluso realizar eventos que muy pocos han sido capaces de hacer. ¿Quién es capaz de ser sanado de una condición mortal sin medicamentos, por ejemplo, sin utilizar medicinas? Algunos, cuando atravesamos problemas de enfermedad, decidimos no utilizar medicinas y salimos utilizando la vida plena. Y sí, hay sanación, pero esa sanación no es completa. Digamos que siempre queda algún resquicio. Lo cual quiere decir que estamos en buen camino. O sea, podemos ser parte del cuerpo del Hijo.
pero para ello debemos estar muy bien alineados con la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Quid es veritas. Eso es lo que Pilatos supuestamente le preguntó al maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Y eso es porque él estaba dando a conocer la responsabilidad de venir al mundo desde las regiones de la luz a comunicar esa plenitud, venciendo todos los engaños a los que estamos sometidos. Entonces, él dijo, vosotros en mí y yo en el Padre. Porque el Hijo es, digamos, la manifestación aquí en el mundo. Y quien se considera parte del cuerpo del Hijo está conectado a esa cabeza, a ese entendimiento, ese logos. Y por tanto, puede expresar la verdad también, a todos los niveles. Podría incluso realizar los milagros que él realizaba. Pero para ello, pues, necesita estar muy en sintonía con la verdad, la cual no niega, sino que incluye y trasciende, como digo. Aquí en el mundo vemos colores, vemos contrastes, sentimos sensaciones, oímos muchos ruidos, escuchamos sonidos agradables o desagradables. Sin embargo, todo esto puede ser, digamos, visto con una mente caótica. Entonces se convierte en algo confuso. Lo que nos agrada puede no agradarnos, pero la conciencia puede ayudarnos a armonizar todo. Entonces, el Padre de luces hace que esas luces, que somos cada uno, estén armonizadas. Incluso puede haber colores que expresen la belleza, la armonía, y de algún modo serían una manifestación de lo divino. Por eso se conoce el mundo manifiesto como Elohim, las fuerzas de la naturaleza, que cuando están en sintonía con la verdad, pues no son destructivas, más bien todo lo contrario. Pero no olvidemos que Elohim, desconectado de la verdad, es destructivo. Los primeros arquitectos, de algún modo, no comprendieron el amor. Hicieron un mundo lleno de justicia, ciega. Y el que la hace la paga. Si tú rompes una ley, ojo por ojo, diente por diente, tienes que pagar, tienes que retornar incluso. De ahí vienen los gilguls, los ciclos. El reciclado de almas, lo que se conoce como reencarnación, que tiene diversos aspectos. Digamos, las personas completamente no reencarnan, sino aspectos concretos del alma. Y de algún modo todo eso es justicia sin misericordia. Por tanto, lo que necesitamos es misericordia. Miser es ternura, cordia viene de cordos, que es corazón, un corazón tierno que transforma en el momento todo aquello que nos hace sufrir y que nos atormenta. Digamos que el que vive en verdad ya no tiene adversario, porque incluso el adversario es como un peldaño utilizado por el Verbo Divino mismo para trascender todo engaño. En ese sentido, cuando estamos bien anclados en la verdad, no puede haber siquiera traición. Pero eso es un estado bastante avanzado, por decirlo así. Mientras estamos en el camino hacia la verdad en nosotros, todavía puede haber engaño, todavía puede haber caída y traición, comenzando por la traición a nosotros mismos. Se habla de Judas como el traidor que entregó al maestro por 30 monedas de plata. Sin embargo, yo pienso que eso es un arquetipo. No creo que existiese nadie llamado Judas, porque Judas en realidad es un código cabalístico. Viene de la tribu de Judá, y los primeros que traicionaron al maestro fueron los
que se llamaban a sí mismos judíos. Mismamente, aquellos que decían ser los doctores de la ley judía colgaron al maestro, o a la manifestación carnal del maestro, porque al maestro en realidad no le pudieron colgar, ya que es omnipresente, es la verdad. Pienso que por eso se eligió el nombre de Judas. Y luego, es verdad que Judas se cuelga en el campo de sangre, pero recordar que hubo apóstoles que también traicionaron. Pedro, por ejemplo, le niega 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No sé si habéis visto la liebre pasar por delante mío, pero bueno, continuando. Negar 3 veces significa negarle en la mente, en el corazón y también en la energía creativa que se acumula en los órganos sexuales. Esas son las 3 negaciones de Pedro, porque Pedro es la piedra. Pedro viene de Petra, que es piedra, y en arameo el mote que le puso el maestro era Kefas, que es piedra dura, porque debía ser quizás un apóstol que tenía la mollera un poco dura y no comprendía el doble sentido de las palabras, lo tomaba todo literalmente, y eso le pasaba a otros apóstoles. Por ejemplo, se dice que Tomás no creyó hasta que el maestro se le manifestó, ¿no? y le dejó meter la mano por las llagas. Para mí esto es una alegoría, porque hay algunos que no ven al maestro Mesías si no es en algo tangible. Pero claro, eso ya es en cierto modo negar la verdadera realidad, la cual tiene un aspecto invisible absoluto que se puede manifestar, evidentemente, pero en cada uno de nosotros. También podemos verla en los demás. ¿Dónde están las llagas del Mesías en nosotros? ¿Encontráis al Mesías sufriente dentro? ¿O lo seguís viendo en una cruz, en un madero? ¿Seguís pensando que fue un hombre que existió hace 2000 años y que Él os va a salvar? Eso es externalizarlo, eso es negar al Maestro. Porque lo que salva es la verdad de vida y amor, expresándose en cada uno. Y sobre eso es sobre lo que debemos asumir una responsabilidad. Lo que pasa es que todo esto se ocultó con el lenguaje de la religión. Ya os pondré algunos pasajes interesantes, pero creo que en 2 Corintios 2:18 Pablo dijo aquello de que ya no debemos seguir la tradición del pan sin levadura literalmente, porque la levadura es el orgullo, y entonces el pan sin levadura es el pan de verdad y de honestidad, de sinceridad, eilikrinea. Es una palabra muy interesante, por lo que ya explicaré. Y que el cordero de sacrificio es el Christos, el Mesías, el ungido. Pero claro, él no se estaba refiriendo a cualquier ungido, porque en la antigüedad había muchos. El Christos Serapis era el Mesías de los egipcios. En la India hablan del Atman, pero Pablo estaba haciendo alusión al Christos Jesús, que es el que está conectado al mensaje que dio Yahushua, como queráis llamarle. Y él, digamos, que tenía la idea de que conectarnos a esa comprensión es lo que nos salva. Lo que pasa es que, sus palabras se malinterpretaron. Incluso los apóstoles, ¿no? Como Pedro, dijeron que algunos leen las enseñanzas de Pablo para su propia perdición, porque las interpretan a su modo. Y ese es el problema con la mayor parte de enseñanzas religiosas y místicas. Por eso, hoy en día, aproximarnos a estas verdades utilizando solo un lenguaje religioso, pues es un problema. Entonces, debemos aclarar lo que significa todo. Por ejemplo, esa expresión que utilizó, elikrinea, viene de helios, que es sol, y crineo, que es discernir.
y a la verdad se la comparó con el sol, porque brilla sobre todos, sin mirar a quién. Pero claro, no quiere decir que sea el sol, porque el sol forma parte de este mundo. Entonces, nuestra conciencia es como un sol interior, que quema la hojarasca, ilumina, y precisamente el apóstol Pablo es el que dijo que nuestro mayor esplendor es la conciencia, el testimonio de la conciencia. Eso está en varios pasajes. Incluso el apóstol Pedro utilizó la expresión semilla de conciencia. Pero fue Pablo, ¿no?, el que comenzó a hablar de la conciencia. Seguramente aprendió eso de los esenios, que habían estado más en contacto con enseñanzas interiores. Y son evidentemente verdades que se reflejan parcialmente en otras tradiciones. Pero digo parcialmente, porque no es lo mismo hablar del Christos o del ungido que manifestó el Buda o que el que manifestó Krishna. Digamos que esas manifestaciones están incompletas porque falta algo. Por muchos años yo estudié las religiones orientales y sí, hay mucha verdad. Algunos dicen incluso que la idea budista, ¿no?, de los bodhisattvas, las almas iluminadas que deciden volver al mundo por compasión, pues que serían, digamos, lo mismo que el Mesías, ¿no?, que viene a salvar. Y bueno, hay destellos, pero en Oriente digamos que se focalizan más en el aspecto femenino de la realidad. Por eso, por ejemplo, en la India dicen que el Atman es como un sujeto absoluto, que digamos que no tiene forma. Y en el budismo se dice que la forma es el vacío y el vacío es la forma. Entonces tratan de disolverse en ese vacío que sería como el aspecto subjetivo o el sujeto de la realidad. Pero lo que vino a decir el Mesías es que el Padre de Luces se manifiesta tanto en lo subjetivo como en lo objetivo. Es una completud, es sujeto y objeto. Yo soy el rostro del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces no niega la realidad que vemos, la abraza y la transforma. En ningún lado se habla, por ejemplo, de los milagros de Buda para sanar a enfermos, cosa que sí vemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y es porque, digamos, que faltaba algo en esa enseñanza. Y lo mismo sucede con la enseñanza de Krishna. En la India hay muchísima pobreza, muchísimo engaño, igual que lo hay en las maneras de entender el mesianismo hoy en día. Evidentemente, la sanación comienza por uno mismo y también entregándonos a los demás plenamente, sin divisiones, sin sectarismos. Y todo eso es lo que yo no veo en ninguna religión, ni de Oriente ni en Occidente. Digamos que todas ellas han fracasado porque no han comprendido realmente lo que es la verdad absoluta, la cual tiene que manifestarse. Y eso es en cada uno. Por eso el Mesías dijo: vosotros en mí y yo en el Padre. El Verbo divino tiene que manifestarse. La acción del Padre de luces y de la verdadera Madre divina tiene que expresarse a través de cada uno. Y esto implica ver lo engañoso como engañoso y lo verdadero como verdadero, comenzando por este mundo que nos rodea. No es oro todo lo que reluce, especialmente si se escribe en libros supuestamente sagrados o revelados por ángeles, extraterrestres o profetas. Somos cada uno los que debemos manifestar la verdad, comprendiendo realmente a qué ha venido esa verdad que es omnipresente. Y aquellos que han llegado a conocer estos principios tienen, si cabe, más responsabilidad que otros que no los conocen, porque al conocer y al comprender se nos demanda más, y al que más tiene y más hace con aquello que tiene, más se le dará. Digamos que hay destellos de esto en enseñanzas de Oriente, pero no está vinculada a la realidad completa. Hay un verbo divino que trasciende los 4 mundos. Incluso el nombre que le pusieron al Mesías
contiene el tetragramatón con la Shin, que es el fuego de conciencia que quema la ilusión. Yo he venido a traer fuego, dijo él, porque es la emanación, Atzilut. Y seguramente recordaréis ese pasaje donde supuestamente los romanos le pusieron un cartel al Mesías cuando lo iban a colgar. Y en ese cartel ponía en latín, en griego y en hebreo, una frase. En latín era Iesus Nazarenus Rex Judaiorum. Sería como el Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero en hebreo, curiosamente, eso es Yeshua HaMashiach Bemelech HaYehudi. Y las iniciales de esa expresión son Yud Hei Bab Hei, el tetragramatón. Para mí esto es un código cabalístico. Yo no pienso que esto sea necesariamente literal, que hubiese un romano clavando un cartel así. Hay otros que han dicho incluso que son las últimas letras del nombre Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que recibió la revelación del Zohar, el alma de la Torá, lo que revela los códigos de la Torá. Bueno, es otra interpretación. Es impresionante cómo estos códigos están ahí. Quiere decir que eso fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai o grupos de cabalistas hebreos. Seguramente los esenios estaban detrás de algunas de estas enseñanzas y las liberaron a diversos grupos, algunos de los cuales pertenecían a Pablo, porque Pablo, digamos, que se convirtió en un líder. Pero como siempre sabemos que en los grupos de estudio interno siempre hay disensiones. Y bueno, todos estos códigos fueron saliendo, se fueron escribiendo. Los evangelios fueron escritos por humanos, inspirados por ciertas enseñanzas, igual que lo que son las traducciones de la Biblia, ¿no? O muchos pasajes de la Torá. Evidentemente hay cierta canalización de conocimientos profundos, enseñanzas angélicas, que podemos decir, pero lo que es la verdadera palabra divina, el verbo divino, no es escrito en caracteres sobre papel o sobre pergaminos. Digamos que la verdadera enseñanza está escrita en nuestros corazones verdaderos, los corazones primordiales que traemos con su propia mente, su propia conciencia. Por tanto, cuando nosotros manifestamos la verdad con ayuda del Espíritu Santo, que reconcilia la verdad absoluta con un mundo de dualidad, formamos parte de un cuerpo colectivo, mesiánico. Entonces, lo que se llama el sacrificio del Mesías se expresa en cada uno. Cada uno de nosotros somos un regalo para el mundo, un don, y venimos para sacrificar ciertas cualidades, porque no podemos expresarnos plenamente como somos realmente. Nos ponemos un traje de carne que sufre, que tiene llagas, tanto emocionales como mentales. Experimentamos las llagas del corazón, las llagas mentales. Por tanto, cada vez que suframos, debemos ver lo divino en la vida que sufre dentro de nosotros y que es realmente ese cordero sacrificado, que fue sacrificado antes de la caída del mundo, porque de algún modo la energía de vida estaba siendo empleada antes de que este universo surgiese, pero se fue torciendo y eso, digamos, que dio lugar a condiciones de sufrimiento extremo que tienen que ir liberándose. Eso es lo que se llama el exilio de la Shekinah, de la presencia divina. Está exiliada, como dicen los sabios hebreos, y es porque el diamante en bruto, que era esa presencia divina, fue cortado, fue seccionado, entonces ahora tiene faces. Y al pasar la luz del amor y de la vida por ese diamante en bruto, pues surgen colores, los colorines del mundo. Por eso se habla también del Dios de este mundo como un Dios de colores. Es un Dios
plateado, en Jokmah, un dios negro, en Binah, la madre del mundo, que es oscura, porque es una energía que no vemos, que es misteriosa, pero que se manifiesta con misericordia, ese sería el color azul, con cierta rigidez o corrección, puede ser un dios que castiga, un dios celoso, ese es el dios rojo, pero también es un dios, un Elohim, que se manifiesta con armonía, con esplendor, ese es el color amarillo de Tiferet, y luego hay un color verde de sanación, en Netzach, la superación de las emociones. También hay un color naranja, que vemos en la naturaleza. El naranja es la unión de amarillo y rojo. Por tanto, ahí ved que hay un simbolismo. Hay un color violáceo en Yesod y una mezcla de colores en Malkut. Pero los colores pueden estar armonizados o no. De hecho, antiguamente, a Lucifer se le representaba con el pavo real, porque el pavo real le gusta pavonearse, mostrar sus colores. Su cola tiene los colores del arco iris, es preciosa y es muy engañosa. En nosotros está esa energía. Pero recordar que no es mala en sí, sino simplemente es la energía de vida que se ha torcido, porque el amor también se ha torcido. Recordar que hay varios tipos de amor. En griego se los llamaba eros, filos y agapé. Eros es el amor erótico de las pasiones, que es muy confuso. Filos es el amor de filiación, el amor familiar, de amistad. Y agapé sería el amor incondicional, que se dona sin pedir nada a cambio. Evidentemente, solo hay un amor, solo hay una energía, pero esa energía se manifiesta más o menos completamente, dependiendo de cuánta obstrucción haya. Y lo mismo ocurre con la vitalidad. La vida en sí no es mala, pero cuando se tuerce, pues genera pasiones bajas. Por ejemplo, la libido, la pulsión de libido, lo que llamaba Freud la pulsión de Eros, viene de reprimir la pasión creativa. Cuando nosotros no hacemos aquello que debemos, aquello que nos permite utilizar toda la mente, todo el corazón y todo nuestro cuerpo, cuando no seguimos ese flujo, entonces surgen pasiones de todo tipo. Por eso hay que salir de la confusión y evitar caer en la destrucción, porque la pulsión de Eros va acompañada de la pulsión de muerte, de destrucción. Pero bueno, por hoy es suficiente. Gracias por escuchar. Y bueno, he hablado de todo esto porque estamos en un tiempo de Pascua para algunas personas. Dejaré de todas formas un artículo con más información y sigamos abriendo espacio al amor incondicional, la vida no alterada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.